Bien, iniciamos. Bueno, entonces hemos iniciado la grabación de la sesión. Recuerden que estas clases son grabadas para posteriormente poder compartir con todas y con todos el video para quienes por algún motivo no puedan asistir o quieran repasar algo de la sesión. Si alguien tiene algún inconveniente con que sea grabada, por favor me lo hace saber. Ok, bueno. Si no hay inconveniente, entonces damos inicio a la sesión. Bien, vi por ahí que alguien ya me envió el ejercicio propuesto la semana anterior. Muy bien, no vi quién era, perdón. A ver quién fue. Jorge. Jorge está por aquí hoy. Parece que no. Bueno. Bien, pero bien, bien. Ese era el objetivo. Vi que efectivamente quedó bastante bien parametrizado, pues en lo que se podía ver en el modelo, ¿no? No sé, habrá que revisar el modelo. Por cierto, de una vez, ya que estamos aquí, hagamos esto de una vez. Voy a crear la carpeta para que suban las evidencias. Listo. Ok, entonces creemos aquí de una vez una carpeta. Evidencias curso Inventor 2024. Listo, y se los comparto una vez. Compartir, compartir. Cualquier persona con el enlace puede ser editor. Listo. Entonces aquí les voy a enviar por WhatsApp el enlace. Y de una vez dejamos aquí claro. Esta es la carpeta en la que van a subir las evidencias que vayamos desarrollando a lo largo del curso. Aunque yo ya les dije, finalmente necesito una sola evidencia. Es decir, estos ejercicios cortos me sirven como evidencia, ¿sí? Para verificar asistencias, para comprobar pues el seguimiento del curso, pero si entregan la evidencia final sería suficiente. Y la evidencia final es un modelo, un ensamble con varias piezas y la documentación de ese modelo. Digamos que ese es el objetivo real, ¿no? Del curso, llegar a ese punto. Entonces, puede ser cualquier modelo, ¿no? Es libre, eso lo he dicho desde el principio, es completamente libre la decisión de qué van a modelar. Puede ser una máquina, puede ser un mueble, puede ser algún otro producto. Lo importante es que tenga un mínimo de 5 o 6 piezas distintas que se ensamblen dentro de un sistema y luego sacar la documentación de eso, cosa que vamos a ver más adelante. Eh, entonces, bueno, aclaro acá. Este es el enlace a la carpeta en Drive para la entrega de evidencias. Entonces, por favor, cada persona debe crear una carpeta con su nombre y apellido y allí sube sus evidencias. Listo, con eso ya lo dejamos claro. Bueno, ahora sí entro en materia. Vámonos con Inventor. Bien, aquí no he seleccionado el proyecto con el que quiero trabajar. Recuerden que la sesión anterior. Ah, bueno, no sé si nos acompañan algunos de los integrantes del grupo del martes. Eh, el martes hubo un inconveniente en Soacha y no pudimos tener la sesión, entonces los invité a todos a participar en esta sesión remota. Si están, algo que no les conté
conté a ustedes, pero sí conté aquí en la sesión del viernes anterior. Eh, Debemos inicialmente crear proyectos cuando empecemos a trabajar en Inventor. Un recorderis muy rápido. Para crear un proyecto vamos a ir a la ventana, al panel de nuevo archivo. Recuerden que la recomendación es iniciar un documento nuevo. Cada vez que vayamos a iniciar un documento nuevo, lo hagamos por el iconito que está en la barra de acceso rápido, el que está arriba a la izquierda, o con control N, porque si lo hacemos con este botoncito, él nos va a crear el archivo con parámetros preestablecidos que no hemos definido, luego los vamos a definir, pero por ahora no los hemos definido. Entonces vamos a iniciar siempre con este icono, y dentro de este icono, sin decirle absolutamente nada, en la parte baja hay un botoncito que dice proyectos. Si vamos ahí a proyectos, él me va a permitir crear un proyecto nuevo. Entonces él me dice que en este momento tengo 3 proyectos creados. Bueno, realmente 2. Por defecto no hay ningún proyecto seleccionado, eso es por defecto. Tengo el proyecto Inventor Electrical Project, que es un proyecto que él ya tiene creado por defecto. Y este que fue el que creamos el viernes anterior, que se llama Curso Inventor 2024. Desde aquí podemos crear un nuevo proyecto. Desde aquí podemos crear un nuevo proyecto. Entonces puedo decirle aquí que quiero crear un proyecto nuevo, ponerle, bueno, que le puedo decir que quiero que sea un proyecto simple o un proyecto BAU. Les explicaba que esos son proyectos colaborativos, que los archivos van a quedar guardados en un servicio de Autodesk llamado Vault, para que se pueda acceder a esos archivos desde diferentes equipos, porque se almacenan finalmente en los servidores. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ahí habilitaron un micrófono, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, que es un servicio de Autodesk que nos permite almacenar los archivos en los servidores de Autodesk, y por consiguiente se puede acceder a ellos desde cualquier parte con la cuenta propia de Autodesk. Y, pero pues eso solamente se puede hacer con la versión comercial, la versión paga, etcétera. Entonces, pues nada. Y acarrea todas las ventajas de los proyectos colaborativos, ¿no? Control de cambios, historial, bueno, mil cositas ahí que se le agregan como adicionales al trabajo colaborativo, pues, que nos ofrece Autodesk. Entonces nada, le digo que voy a empezar un proyecto nuevo simple, le damos siguiente, le damos nombre a ese proyecto. No lo voy a crear porque ya creé uno para el curso, pues curso Inventor. Entonces le damos nombre, buscamos en qué carpeta queremos que quede guardado el proyecto. En esa misma carpeta se van a guardar todos los archivos que vayamos creando dentro de ese proyecto. Es lo que está diciendo aquí abajo. Me dice seleccione la carpeta, lo cual puedo hacer haciendo clic en estos 3 puntos. Busco la carpeta donde quiero guardarlo, y en esa misma carpeta se van a guardar todos los archivos que vayamos creando, piezas, ensambles, etcétera. Y nada, finalizamos. Entonces listo, pues ya aquí ya tengo creado un proyecto. Entonces en este caso, para seleccionar el proyecto con el que quiero empezar, simplemente en el panel que está a la izquierda, encima de nuevo y abrir, desplegamos esta flechita y ahí están los proyectos que hayamos creado. Entonces va a abrir el proyecto de nuestro curso Inventor, en el que por ahora solo había un ejercicio. Listo, la idea de los proyectos es organizar los archivos correctamente, y segundo, que él me dé acceso rápidamente a los archivos de ese proyecto específicamente, porque si no creamos proyectos va a ocurrir como se ve aquí, pues varios archivos de diferentes trabajos, de diferentes proyectos, o tendría que entrar al explorador de Windows, buscar el archivo que quiero, etcétera, etcétera. Entonces nos ofrece como ventaja el trabajo con proyectos, que simplemente selecciono desde esta ventana el proyecto en el que quiero trabajar, y solamente tendré acceso, o bueno, no solamente, pero tendré acceso directo a los archivos que están guardados en ese proyecto. Y cuando empecemos a ensamblar nos daremos cuenta que él también me avisa si algún archivo no está guardado en la misma carpeta del proyecto en el que lo estoy creando. Él me va a decir, ese archivo no pertenece a este proyecto, ¿está seguro que lo quiere insertar o quiere crear una copia de ese archivo en la carpeta de este proyecto? Bueno, ahí ya lo veremos cuando lleguemos a los ensambles. Entonces bueno, por ahora no voy a abrir el archivo existente, voy a crear un nuevo archivo, pero ya sé que cuando lo guarde va a quedar guardado en la carpeta en la que creé mi proyecto.
Entonces vamos a crear un documento nuevo en unidades métricas, una pieza estándar en milímetros y le damos crear. Bueno, ya la sesión anterior vimos cómo se trabajan los bocetos, vimos varias de las herramientas de bocetación. Nos faltaron un par, veamos aquí rápidamente un par de herramientas. Vimos las herramientas de dibujo, ¿no? Líneas, círculos, arcos, rectángulos. Vimos algunos modificadores, bueno, no todos, vimos solamente dos modificadores, que son cortar y extender. Nos faltaría ver otros modificadores, pues les puedo mostrar algunos, aunque realmente, por ejemplo, rara vez uno aquí mueve, ¿sí? Si voy a mover, por ejemplo, hagamos el caso. Pensemos que hago un rectángulo cuyo origen esté en el punto 00. Ya he hablado varias veces de ese punto 00. No le voy a dar medidas, voy a hacerlo aquí abajo, cualquier medida, listo. Y creo otro rectángulo que tenga esquina en la esquina superior derecha del que acabo de dibujar. Entonces aquí otro rectángulo. En ese punto, como le dije que empezara en ese puntito, ahí he creado una restricción. Ya en la sesión anterior hablamos de las restricciones y de cómo funcionan todas estas restricciones. He creado una restricción. Si en este momento yo le digo que quiero mover este rectángulo, entonces nos vamos aquí a mover, mover, y al mover él me abre esta ventanita en la que me dice, bueno, primero seleccione qué es lo que quiere mover y es lo que en este momento me está pidiendo porque es el botoncito que está en azul. Aquí tengan muy presente que cuando vemos opciones con botoncitos, varios botones, lo que él está pidiendo en ese momento es lo que está en azul, lo que está en gris está o apagado o inactivo en ese momento. Entonces en este momento me está pidiendo que seleccione qué es lo que voy a mover. Entonces yo podría seleccionar las líneas que componen este rectángulo. Listo. Ahora, ya habiéndola seleccionado, él me dice, seleccione el punto base de donde quiere tomar ese objeto para moverlo. Entonces yo voy a decirle que lo quiero mover, por ejemplo, mover, y le digo que lo quiero mover de, por ejemplo, esta esquina. Entonces ubico el cursor en esa esquina y él la encuentra. Recuerden que él ya encuentra algunos puntos por defecto, puntos finales, puntos medios, por ahí los encuentra, intersecciones, de pronto las encuentra. Algunos puntos él los va a encontrar, o bueno, como referencia. Entonces voy a decirle que este punto, pero cuando seleccione ese punto aparece este aviso. Este aviso me dice que esa geometría que yo estoy tratando de mover está restringida a otra geometría. Que si yo sigo adelante moviendo, voy a eliminar esa restricción. Entonces en este caso, si efectivamente es lo que quiero hacer, pues le tengo que decir que sí, que quiero eliminar esa restricción. Si lo hice por error, pues entonces le digo que no y ya cancelo la operación. En este caso sí, y listo, puedo mover. Ahora, ¿a dónde lo va a mover? Entonces yo lo voy a mover al punto final de aquí abajo. Listo. Entonces ahí así movemos, pero tengan muy en cuenta que cuando movemos o cuando rotamos es muy probable que rompamos restricciones y tengamos que estar seguros de qué restricciones son las que vamos a romper. Por ejemplo, voy a borrar esto. Entonces borremos estas líneas y borremos esto. Si yo tratara de rotar este círculo, por ejemplo, ahí también estaría rompiendo restricciones. ¿Por qué? Porque esta línea dice que es horizontal. Miren, aquí está la restricción. Esta línea es horizontal. Y esta línea de arriba también, bueno, esta no es horizontal, pero está igualada a la de abajo y es paralela. Por consiguiente, también es horizontal. Si yo quisiera rotar este rectángulo, entonces nos vamos a rotar. Tiene un proceso similar. Rotar. Entonces, primero, ¿qué es lo que quiere rotar? Estoy en el botón seleccionar. Entonces selecciono las cuatro líneas que quiero rotar. Listo. Ahora me dice, ¿cuál es el punto central? Entonces seleccione el punto central para rotar. Entonces hago clic en esta flechita y le digo, por ejemplo, que quiero rotar con respecto al 00. Listo. Y vuelve y me aparece el aviso. La geometría que quiere rotar tiene unas restricciones. ¿Quiere eliminar esas restricciones? Entonces ya saben. Si sí, pues le dan sí. Si es un error, pues le damos no y listo. En este caso sí. Y ahora pues cuánto lo quiere rotar, lo puedo rotar por referencia haciendo clic sobre otro objeto, o por ejemplo aquí en una proyección vertical o aquí en una proyección horizontal para 180 grados, o le pueden dar el ángulo, ¿no? Aquí le podemos darle el ángulo por valor. Entonces puedo decir, quiero rotarlo 45 grados. Le damos a aplicar y down, finalizar, hecho, para que termine. Y listo, lo roté 45 grados, pero tengamos muy presente Profe, eso. una preguntita A ver, sobre David, eso. dime.
Digamos que uno ya tiene todo, toda una pieza terminada así para mover las cotas. Es que yo ayer estaba intentando y no sabía cómo mover cotas. Me toca eliminarlas y volverlas como hacer. Entonces, esa función también se puede. Ah, ok, ok, a ver si te entiendo. Digamos, yo dimensioné esto. Entonces dije, usted mide 5 y usted mide 3 y bueno. Ah, bueno, aquí tengo que hacer una restricción de este punto con este punto. Y ahora quiero mover esas cotas. Sí, esa es la pregunta, mover esas dos cotas. Sí, digamos, a veces, digamos, yo cotaba lo que eran los diámetros o los radios y me quedaban por dentro del círculo, entonces yo quería mover la cota, pero pues no supe cómo. Ok, bien, resulta que cuando la cota está seleccionada, si uno hace clic en la cota, él lo que hace es abrir la ventanita para cambiar la dimensión o cambiar el parámetro, ¿no? Es lo que normalmente hace. Entonces uno hace clic en la cota y él abre, doble clic en la cota y él abre. Pero eso es si yo estoy aquí en dimensión, pues pasa eso. Digamos, mientras yo esté aquí dimensionando, eso va a ocurrir. Al hacer clic en la cota, él me va a pedir ese el valor del parámetro. Pero si le damos escape y salimos de la herramienta de dimensión, yo le doy aquí escape, listo. En ese caso, ya para editar la cota hay que darle doble clic. Si no, al seleccionarla, la muevo. ¿Listo? Al seleccionar la cota, la muevo. No la edito. Entonces tienes que mirar en primer lugar dónde estás, porque si estás en esta herramienta de dimensión, no la vas a poder mover, te va a pedir es editarla. Pero si ya estás fuera de esa herramienta, ya no estás en ninguna herramienta de dimensionamiento, ahí sí al seleccionarla lo que vas a hacer es moverla. Fácil, simplemente das escape un par de veces, das la tecla escape un par de veces y ya ahí es fijo que ya no salimos de todo y ya ahí la podemos mover. Sin embargo, voy a aclarar una cosa, porque si surge la confusión en Inventor. Como ustedes acoten las piezas en el boceto o cuando estén modelando, no tiene nada, perdón, alguien dejó Pero su... espérate. ¿Para qué Jenny, pregunta cada rato que se lo Jenny, llega el tienes tu papá? micrófono abierto, ¿tienes alguna pregunta? Jenny, Tienes que llevarme un despacho. no se está oyendo. Está muy pesada. Oh, Perdóname, Jenny, te voy a silenciar un segundito. Ay, perdón. Ah, tranquila, tranquila. No, ya, perfecto. No, disculpa, es que había ruido. Bueno, entonces les decía que como ustedes acoten en el boceto o cuando estén modelando no tiene nada que ver con la documentación final. Es que sí me han preguntado varias veces, oiga, pero es que por ejemplo, aquí yo no puedo poner las cotas alineadas, no puedo cambiar los parámetros de las cotas, quiero cambiar las cabezas de flecha. No, no, no. Esto no tiene que ver con cómo se vean en un plano al final. Los planos, la documentación al final del proyecto se acota aparte, esa toca igual acotarla. Aquí no estamos acotando realmente, estamos es parametrizando, o sea, estamos definiendo los parámetros dimensionales y las características geométricas de esa pieza. Pero al final, cuando ya vayamos a sacar planos, ahí sí vamos a acotar, ahí sí vamos a poner cotas y allá, en ese entorno de dibujo donde vamos a sacar los planos, allá sí podremos configurar los tipos de cota y mil cosas. Pero no piensen que como quede acotado aquí va a quedar acotado el plano. No, 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 para nada. Entonces, a veces que es que la cota me quedó por allá mal atravesada, pues digamos que mientras usted la entienda y pueda acceder a ese valor si lo quiere editar, pues no hay lío si la cota está por ahí mal atravesada, ¿no? No hay problema. Pueden dejarla ahí sin lío. Ya si la quieren mover para poderla ver mejor y poderla editar más fácil o lo que sea, pues sí, claro, pero no quiero que se dé esa confusión. Un par de cositas que tal vez nos resulten útiles aquí en los bocetos son, por ejemplo, los patrones. Antes de salir a modelar, los patrones. Entonces voy a hacer, por ejemplo, aquí un patrón circular y un patrón rectangular. Imaginémonos que esta es una pieza que tiene una perforación o varias perforaciones circulares alrededor de un eje. Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí un punto y voy a proyectar ese punto a partir del punto medio de este lado y el punto medio vertical. Entonces ubiqué el cursor sobre el punto medio vertical, sobre el punto medio horizontal, me guío por esa línea punteadita que está saliendo, ahí sé que estoy en el centro de la figura
Entonces voy a hacer clic ahí del rectángulo, listo, ahí dejé ese puntico y ese punto lo voy a utilizar simplemente como referencia para hacer un patrón o un array. Entonces hagamos un circulito proyectado también desde este punto medio y vamos a acotarlo. Voy a decir que quiero que del centro de ese círculo al centro de a este centro haya 1 milímetro, supongamos, y que este círculo tenga un diámetro de 0,35, por ejemplo. Listo. Ok, y voy a fijar ese punto aquí en la mitad porque no lo he acotado, o lo acoto o lo fijo. Voy a seleccionarlo y lo voy a fijar, simplemente restricción de fijado o bloquear. Listo, entonces ya ese puntico no se va a mover. Quiero entonces que haya 12 perforaciones de estas alrededor de ese punto, o sea, sobre el centro de la figura. Entonces para eso tenemos los patrones, o creo que en español se llaman patrones también. Entonces vamos al patrón circular. Entonces lo primero que me pide es, bueno, seleccione a qué es a lo que le va a hacer ese patrón. Entonces yo le voy a hacer ese patrón a esta figura, a este círculo. Lo seleccionamos. Listo, ya lo cliqué. Nada más. Ahora él me dice cuál va a ser el eje, o no me dice. Yo tengo que hacer clic ahí en el botoncito para definir cuál va a ser el eje de rotación en este caso. Entonces voy al eje y hago clic en el punto que dibujé. Listo. Ahí ya vemos que efectivamente se está creando el patrón. Lo está creando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la forma correcta en la que se miden los ángulos en dibujo técnico, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y está generando 6 copias, 6 en total, incluyendo la original, con 360 grados de giro para llenarlas con las 6 copias. Entonces sí quiero los 360 grados, pero con 12 copias. Listo. Ya. También puedo hacer que ese patrón siga un recorrido. Si me voy a este boundary. Pero bueno, ese los muestro luego. Nada, le damos aquí OK. Y ahí ya tenemos la piecita con todas las perforaciones alrededor. El patrón rectangular es muy similar. Voy a hacer uno por aquí sin restricciones mayores. Digamos que esto mida 1 por 1. 1 por 1. Listo. Entonces vamos a hacer un patrón rectangular de esa figurita. Nos vamos a patrón rectangular. De nuevo me pide que seleccione primero a qué le vamos a hacer el patrón, a qué geometría. Entonces selecciono la figurita. OK. Y ahora él me indica, primero me solicita indicar cuál dirección voy a asumir para cada uno de los, ¿cómo diría? De los ejes del patrón. O sea, aquí no hay filas y columnas definidas. Yo tengo que definir para dónde va una y para dónde va la otra. Entonces voy aquí a donde dice dirección, hago clic en el botoncito, en la flechita de dirección 1 y selecciono sobre el mismo dibujo alguna línea para que él la indique o la tome como hacia donde quiero esa primera línea de copias. Entonces digamos que voy a tomar esta línea y ahí apareció una flechita hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando? Que las copias van a salir todas ubicadas hacia atrás. Por ejemplo, quiero que las copias queden a 1,5. O sea, un milímetro que mide la figurita más 0,5 de espacio libre. Y quiero 6 copias por este lado. Entonces miren hacia dónde están saliendo. Hacia la izquierda. Ah, no, que yo quiero que vayan para la derecha. No tengo que hacer más que invertir la dirección, que es el siguiente botoncito. Dice flip. Entonces hago clic en ese botón y con eso invertí la dirección. Entonces la flechita ya apunta hacia la derecha y listo. Ahora voy con la segunda dirección. Entonces voy también a la flechita de la segunda dirección. Hago clic en este caso en una vertical. Apunto hacia abajo. Sí, efectivamente esa es la dirección, pero quiero que sea hacia arriba. Entonces de una vez la voy a invertir. Flip. Listo, va para arriba. Y quiero, digamos, unas 4 copias con una distancia de 2 milímetros. O sea, 1 milímetro que mide la pieza más 1 milímetro libre. Listo, ahí está. Le damos OK y ahí tenemos nuestro array. Entonces 6 piecitas hacia la derecha con 1.5, 1,5 de distancia entre una y otra, es decir, el 1 que mide la pieza más 0,5 libre, y hacia arriba 4 copias con 2 unidades de distancia, 1 que mide la pieza más 1 libre. Y listo, eso es un patrón rectangular, no es más. La dirección es una gran ventaja aquí, que en programas como AutoCAD u otros
los patrones siempre son en X y Y. Aquí la dirección uno la escoge. Entonces no necesariamente el patrón tiene que ser horizontal y vertical. El patrón podría ir en un ángulo distinto si la línea que tomo de referencia como guía o como camino, como recorrido, pues ya tiene un ángulo, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Todas estas quedan con una restricción de igualdad, ¿sí? Todas quedan con estas restricciones, aquí son restricciones de punto y quedan con restricción de igualdad. Quiere decir, bueno, creo que no lo dejé asociado, creo. Muestre a ver si cambiamos este a 0,6. Ah, sí, sí están con restricción de igualdad. Entonces eso quiere decir que si cambia el original, los demás cambian. Pero no es porque el patrón tenga una restricción, sino porque las piecitas están con restricción de igualdad. No, no sé cuál de los segmentos, a ver cuál lo tiene. Aquí está. Sí, aquí está la restricción. Entonces me está diciendo que está igualada con las demás. Si quieren eliminar eso, pues pueden eliminar la restricción. Por ejemplo, ahí yo puedo seleccionar, toda restricción se puede eliminar. Si yo quiero que esta se libere, que ya pueda modificarla sin que se modifiquen las demás, podría tomar esta restricción. Ahí ya en rojo quiere decir que la restricción está seleccionada y la borro. Entonces esa igualdad desapareció. No sé si esa es la horizontal o la vertical. Muestra a ver, 1. Entonces debe ser esta. 0,3. No, entonces debe haber otra más. Debe haber otra. Esta. Eliminemos esta. Y es que esta no me dejan seleccionar la línea solita. Vamos a ver si ahora sí. 0,3. Bueno, debe haber todavía por ahí alguna otra. Pero bueno, las restricciones efectivamente se pueden eliminar sin mucho problema. Si por ejemplo tengo dos líneas que sean perpendiculares. Esto. Ahí. Tenemos dos líneas perpendiculares. Si seleccionamos una línea, vemos que aparece el simbolito de perpendicular. Quiere decir que si yo llego a querer modificar este punto y moverlo, miren que él no se angula, mantiene la perpendicularidad entre las líneas. Si quiero eliminar esa restricción, simplemente selecciono la línea, selecciono la restricción que quiero eliminar, que quede en rojo, y la suprimo, borrar o suprimir. Listo. Eso quiere decir que ahora sí, él me va a permitir... Ay, pero tiene otra por ahí. Ah, que esta es horizontal. Quitemos esta restricción también. Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí puedo mover el puntico libremente. Ya no tiene restricción de horizontalidad. Ya no tiene restricción de perpendicularidad con la otra. Entonces ya la puedo mover de manera libre. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? ¿No? Ninguna. No, profe. Vale, muchas gracias. No me está dejando editarla. No me está dejando editar el array. Ve. Porque esto es que no me está dejando borrar las que los parámetros del array. ¿Por qué no me deja eliminarlos? No entiendo por qué no me deja eliminar esas restricciones del array. Bueno, ya miro qué puede estar ocurriendo. Voy a dejar esto como líneas de construcción, cosa que no me afecte en el boceto y ahorita miro qué pasó con eso. Bueno, listo, hemos dibujado la base de la pieza que queremos modelar. Nos vamos entonces a las herramientas de modelado 3D. Lo primero que tengo que hacer para poder pasar ya a hacer modelado a partir de este boceto es finalizar el boceto.
no puedo empezar a hacer otra tarea si no lo termino. Entonces debo hacer clic en este botoncito finalizar. No lo olviden porque si ustedes pasan a este botón de modelado, no han terminado el boceto y van a cometer ahí un error en el proceso. Y es más, si ustedes llegaran a tratar de cerrar el archivo en este momento, él no lo va a dejar cerrar porque va a decir que usted está haciendo una tarea que no ha terminado y que necesita que la termine, que es el dibujo del boceto. Entonces siempre que ya hayamos terminado, siempre debemos finalizar el boceto, clic en el botoncito finish o finalizar. Listo, hemos terminado este boceto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con él? Entonces vamos a pasar a las herramientas de modelado. Cuando salimos del sketch o el boceto, lo terminamos, él automáticamente nos lleva otra vez a la cinta de modelado, a la cinta 3D Model o modelado 3D. Aquí en el panel crear nos aparecen las herramientas base para modelar cualquier pieza. Vamos en orden. Primera de ellas, extruir. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿es claro ese concepto de extrusión? ¿Ustedes entienden o saben, conocen qué es una extrusión? ¿Quién me puede decir qué es una extrusión? Es una elevación del plano. La elevación de un plano. Ok. En la Generar práctica, volumen sí. desde un plano. Darle volumen a un plano, Sí. Como una proyección sólida. una proyección sólida. Esta definición se acerca un poco más a la real. Las demás son acertadas. Efectivamente, eso es en la práctica lo que vamos a hacer. Pero quiero que se entienda, a ver, Inventor es una herramienta que está pensada para trabajar en la industria. Y como tal, el lenguaje es importante tenerlo claro. Y el tema es que todas las herramientas de modelado 3D, todas las que conozco, todas tienen esa herramienta, extruir. Y como siempre hace lo mismo, pues nos quedamos con la idea de que extruir es convertir un objeto bidimensional en tridimensional, proyectarlo, darle volumen. Y sí, repito que en la práctica eso es lo que hace, pero realmente la extrusión es un proceso productivo. Es el proceso productivo con el que se hacen tejas, con el que se hacen bolsas, con el que se hacen perfiles metálicos, perfiles plásticos. Y es lo que ustedes hacen todos los días cuando se cepillan los dientes al sacar la crema dental del tubito. Eso es una extrusión. Extruir es empujar material en estado lo suficientemente coloidal para que pase por una boquilla y al salir de esa boquilla sale con una forma. La boquilla es la que determina qué forma va a tener el objeto al salir, al terminar el proceso de extrusión. Y ya dependiendo del caso, por ejemplo en el caso de los metales, al otro lado de la boquilla ya recibe al material unos chorritos de agua que lo van enfriando y lo van templando de una vez. Bueno, repito que eso ya depende del caso, ¿no? Pero sí, ese es el ejemplo más fácil, la crema dental. Entonces la crema no tiene esa forma, la crema sale en forma de cilindrito, pero no porque tenga esa forma, sino porque ustedes la están empujando por una boquilla que tiene forma circular y por consiguiente la crema adquiere esa forma cilíndrica. Eso es una extrusión y es importante entenderlo así porque aquí vamos a hablar en varias ocasiones de esos términos industriales. Entonces lo primero que él me dice es, bueno, ¿qué es lo que voy a extruir? Porque si hubiera un solo objeto, si yo solamente hubiera dibujado un rectángulo, él no me preguntaría eso. Él entendería que es ese rectángulo el que quiero extruir y ya. De una vez me pediría valores. Pero como en este caso el boceto tiene varias formas, el rectángulo, esos circulitos, los cuadraditos estos no, porque eso los convertí en líneas de construcción, entonces estos ya no participarán de la operación. Pero los circulitos, el rectángulo y el resto sí. Entonces me dice, ¿qué es lo que quiere extruir? Yo podría decirle, quiero extruir este círculo. Y es ese círculo el que se extruye, nada más. ¿Sí? Pero no, no es ese círculo. Entonces, no, me equivoqué. Hice clic donde no era. ¿Qué hago? Pues en esta primera ventanita me dice qué geometrías son las que he seleccionado. Él me dice que por ahora hay una sola geometría seleccionada, un perfil seleccionado. Voy a seleccionar otro para que lo veamos. Este otro circulito. Listo, esos dos. Entonces, no, eso no era lo que quería. ¿Qué hago?
Simplemente elimino la selección haciendo clic en esta X que está aquí. Entonces me dice con eso limpiar la selección. Hago clic ahí y ya, no hay nada seleccionado. Listo, volví a hacer eso. ¿Qué es lo que quiero extruir? Podría decirle que quiero extruir el rectángulo y él extruiría todo el rectángulo. No, pero tampoco es eso lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Entonces lo que yo quiero es extruir el rectángulo, pero que esos círculos queden como si fueran huecos. De una vez, esto ya quede con huequitos. Entonces lo que hago es ubicar el cursor dentro de la figura, no sobre el borde, sino dentro de la figura. Y él va a reconocer el área donde está ubicado el cursor. Entonces en ese caso hago clic en esta parte y miren cómo efectivamente se extruyó, identificando de una vez esos círculos como si fueran huecos. Luego me dice, bueno, ¿y cuál es la altura de esa pieza? ¿O cuál es la longitud de extrusión o la distancia de extrusión? En este caso, igual que lo que hicimos la semana anterior con los bocetos, pues yo puedo darle un valor y ya, o puedo crear un parámetro, o puedo utilizar un parámetro ya creado. Vamos a hacer cualquiera de ellas. Si yo quiero crear un parámetro, yo aquí puedo una vez decirle, darle nombre y crearlo. Yo aquí podría decirle, por ejemplo, qué sé yo, calibre lámina igual a 0,24 ya, milímetros, porque él está dibujando en milímetros. Él me va a aceptar esto. Yo le doy OK y listo. Efectivamente esto mide 0,24 milímetros. Y si entramos al panel de los parámetros, vemos que el parámetro calibre de lámina ha sido creado. Entonces yo ya tengo un parámetro que nombré. Recuerden que cada vez que ustedes indican una dimensión en Inventor, sea cual sea, él está creando un parámetro, ¿sí? Y él los va nombrando. De 0, de 1, de 2, de 3, todos estos ya son parámetros que he creado. Pero solamente los podemos usar, o bueno, más que eso, seleccionar de la lista de parámetros si nosotros mismos los nombramos. Entonces es importante irle dando nombre a los parámetros. Yo quiero además que el calibre de la lámina dependa del tamaño de la pieza. Que si por ejemplo la pieza mide, como en este caso 5×3, sea calibre de 0,24. Pero si la pieza mide 3×2, adquiera un calibre distinto. En ese caso podría jugar con una operación o podría jugar con selectores. Yo les voy a enseñar a crear, pero para eso me toca primero que veamos las herramientas de modelado para que las entendamos y luego si entremos en detalles con los parámetros. Les voy a enseñar a crear parámetros porque estos que están aquí son los parámetros que yo voy dándole a la pieza, pero yo puedo crear parámetros que la pieza no esté usando. ¿Para qué? Para poder usarlos en operaciones. Ese ejemplo, que si la pieza mide, por ejemplo, que la pieza no pueda medir libremente 5 o 6 o 7, sino que tenga unos valores preestablecidos. O mide 5, o mide 8, o mide 12, por ejemplo. Que de alto mida 3, o mida 5, o mida 7. Eso yo lo puedo hacer. Porque en este momento es libre. O sea, yo le puedo decir aquí a la pieza, usted no mide 5, sino que mide 8 milímetros. Y pues la pieza mide 8 milímetros. Ah, no, usted sí mide 5. Listo. Pero, y si yo quiero seleccionar las posibilidades, quiero darle un rango, eso lo podemos hacer. Pero, repito, primero tengo que, o tenemos que entender las herramientas de modelado para luego, aplicando esas herramientas de modelado, entender cómo funcionan más allá los parámetros. Lo que hasta ahora sí debe ser claro es que puedo utilizar operaciones para estos parámetros. Entonces, por ejemplo, que el calibre siempre sea la cuarta parte o más que la cuarta, la décima parte de la altura, por ejemplo. Entonces yo puedo decirle a este de 1, lo voy a nombrar. Yo le digo que este dame altura pieza y este se llame ancho pieza.
Listo. Entonces altura pieza es 3 milímetros, ancho pieza es 5. Y quiero que el calibre de lámina sea la décima parte de la altura. Entonces en lugar de darle un valor, le digo que usted necesito que utilice, entonces vamos a la flechita que está al lado, vamos a lista de parámetros, busco el parámetro con el que quiero trabajar, que en este caso es altura pieza, y le digo que esa altura pieza se va a dividir por 10. Listo, entonces en este momento, como la pieza mide 3 centímetros de alto, tiene de calibre 0,3, 3 milímetros, perdón, 0,3. Pero si cambiamos la altura de la pieza a 50, pues el calibre de la lámina cambia a 5. ¿Sí? Ahí está. Y si cambiamos la altura de la pieza a 2, pues el calibre de la lámina cambia a 0,2. Ahí ven una cosa que apareció, ¿no? Y es que el boceto, digamos, está bien restringido, pero ese, esa operación que ubiqué ahí es como rara, ¿no? Entonces esa operación se queda ahí quieta, no cambia con la pieza. Por eso si le dije que la altura fuera mucho mayor, 15, pues igual la operación se queda abajo. Oye, si yo quiero centrar esa operación, si yo quiero que sin importar qué pase con la altura, esa operación se mantenga en el centro de la pieza, ¿qué hago? Lo vamos a dejar de tarea. Te lo podemos hacer de una vez, pero creo que es un buen ejercicio para que ustedes experimenten. ¿Cómo hago para que esa operación, esas perforaciones que están definidas desde el boceto, se mantengan en el centro? Hay una manera, tenemos que encontrar esa forma. Pero, paréntesis, si yo ya hice el boceto, ¿cómo hago para modificar ese boceto? Entonces, vámonos al panel del proyecto, al panel del modelo. Entonces llegamos al panel del modelo, es el panel que está aquí a la izquierda. Que por cierto yo les dije que había dos paneles que teníamos que mantener siempre activos, que son el panel de proyecto, el panel de modelo y el panel de propiedades. Pero yo finalmente olvidé buscar en esta versión cómo se abre el de propiedades, porque esos todos siempre estaban aquí en View User Interface, pero aquí solamente está el Model Browser, aquí no está el de propiedades. Ven. Panel propiedades en Inventor 2025. A ver cómo se abre. Sí, pero necesito abrirlo, mantenerlo abierto. Bueno, ahorita lo busco porque no lo encuentro aquí rápidamente. Bueno, ahorita lo busco. Entonces, bueno, ¿en qué estaba? Ah, que dentro de ese navegador del modelo, dentro de ese navegador del proyecto, si yo quiero modificar el boceto a partir del cual hice esta pieza, pues veremos que aquí aparece algo llamado extrusión 1. Esa es la última operación que hice, la única que he hecho, esta extrusión, es esta. Y aparece con un más antes. ¿Qué es ese más? Ese más me permite desplegar y ver los elementos o bocetos que hacen parte de esta extrusión. En este caso solo tenemos un boceto, el boceto 1. Entonces podemos seleccionar ese boceto y damos clic derecho y aquí aparece la opción de editar boceto, edit sketch. O si lo tienen aquí seleccionado, también aparece aquí en la ventana de trabajo, en el espacio de trabajo, aparece este botoncito que también es editar boceto, edit sketch. Entonces yo puedo hacer clic ahí, él me lleva al boceto y lo corrijo, ¿no? Ah, que esto no era 0.35 sino 0.2. Listo. Corregí el boceto, le finalizo y listo. Ahí está corregida la pieza. Listo, entonces simplemente desplegamos la operación, seleccionamos el boceto que queremos editar, clic derecho y editar boceto o clic en el botoncito que tiene el lapicito que también es editar boceto. Bueno, entonces ahí queda de tarea
para que lo resuelvan. ¿Cómo haríamos en este caso si quiero que esta operación, ese patrón, se mantenga centrado según la altura que yo le quiera dar a la pieza? Entonces vamos a ver cómo lo definen. Hay muchas maneras, ¿no? Hay varias maneras. Entonces ya ustedes miran a ver qué manera encuentran para resolver ese pequeño problema y me cuentan a ver qué manera encontrar. Bueno, ¿qué ocurre entonces con la extrusión? La extrusión, como vieron, me permite seleccionar o elementos completos o áreas que estén dentro de esos elementos. Pero si ya tengo un objeto dentro de mi entorno, dentro de mi pieza, la extrusión puede hacer otras tareas. Ejemplo, voy a hacer otro boceto. Entonces vamos aquí a hacer un segundo boceto. Empezar boceto 2D. Recuerdan que les dije, ay, ya, y ahora sí, está, listo. Recuerdan que yo les dije que les mostré hace un momento que cuando yo le decía que iba a empezar un boceto, él me desplegaba los planos de trabajo del entorno del espacio, ¿no? Que son el plano superior, el frontal y el lateral. Yo puedo seleccionar cualquiera de esos planos para empezar a trabajar. Pero cuando ya hay algo modelado, cuando ya hay un parte de la pieza, él ya no me muestra esos planos. Sí puedo acceder a ellos. ¿Sí? Si quiero trabajar sobre uno de esos planos, sobre el plano frontal, el lateral o el superior, pues están también dentro del modelo, dentro del navegador del modelo. Y son estos que dicen aquí origen, esta carpeta que dice origen, si la desplegamos, ahí están los tres planos: el plano lateral, el plano superior y el plano frontal. Entonces yo puedo seleccionar igual alguno de esos planos para trabajar. Pero lo que ocurre es que normalmente cuando yo ya tengo una parte modelada, cuando ya hay algo dentro de esa pieza, ya al momento de modelar lo que uno necesita es tomar partes de esa pieza como referente, como plano de trabajo. Entonces por eso ya no aparecen por defecto y para hacer el boceto entonces yo tengo que seleccionar sobre qué cara quiero hacer ese boceto. Entonces puedo decirle por esta cara de atrás, por esta cara de adelante, por la de arriba, por la carita de abajo, por la de la derecha, por la de la izquierda, por donde quiera. Selecciono una cara, incluso puedo seleccionar las caras curvas, ¿no? Puedo seleccionar ahí, no me deja aquí, ah bueno sí, por ahí me deja seleccionar. Bueno, creo que es que un boceto no se puede hacer una curva, él tomaría un eje de esa curva, ¿no? Pero bueno, aquí creo que por lo que es un array no me deja tomar el eje. Entonces bien, en este caso yo quiero tomar la cara frontal del objeto, hago clic sobre esa cara y ahora él ya tomó ese como plano de trabajo. Y voy a hacer aquí otro boceto. Entonces vamos a hacer un círculo. Y voy a hacer un círculo que tenga origen en esta esquina. Ah, bueno, voy a aclarar otra cosa. Otro paréntesis, yo hago paréntesis cada 2 minutos, me perdonan. Pero pues son cosas que me voy acordando y si las dejo pasar después se me olvida explicarles. Una herramienta muy útil cuando uno ya tiene parte de la pieza y empieza a hacer otros bocetos dentro de esa pieza, es esta herramienta que está aquí que dice proyectar geometría. El programa lo hace por defecto, él solito lo hace, sin necesidad de que yo le haga nada. Pero es importante entender por qué y qué es lo que hace. Resulta que, por ejemplo, si yo digo que va a ser un círculo y digo quiero que ese círculo tenga centro en la esquina superior izquierda de esta figurita, al ubicar el cursor ahí, él reconoce el punto, pero miren que apareció una línea negra. Esa línea es porque él ya está proyectando sobre la geometría esa línea y está reconociendo ese punto sobre esa línea proyectada. Él realmente aquí no hay ningún punto, porque esto es un boceto independiente de lo que ya está ya modelado. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está proyectando de lo que está ya modelado, está proyectándome una línea para poderla tomar como referencia. Entonces si yo hago clic aquí y defino el círculo, miren que esta línea quedó. Esa línea quedó, pero quedó en amarillo. Eso quiere decir que esa línea él la va a tomar como referencia siempre y es una referencia proyectada del modelo. ¿Qué quiere decir? Voy a finalizar esto así. Resulta que como esa línea está proyectada de este modelo, si yo le cambio la altura a la pieza, vamos otra vez acá y le digo que la altura sea de 10 milímetros, miren que el boceto se movió con la pieza. Ese sí se movió con la pieza, a diferencia del patrón de abajo. ¿Por qué? Porque esa línea, repito, es una proyección de la geometría. Si la geometría cambia, esa proyección cambia. Y por consiguiente, como el círculo está tomando esa línea como referencia, pues también cambia su ubicación.
Entonces en este caso volvemos a 3. Listo. Si quiero eliminar esa restricción, pues simplemente entro al boceto. Entonces vamos al boceto 2. Aquí está el boceto 2. Clic derecho, editar. Y puedo eliminar esa proyección, ¿no? Puedo eliminar esa proyección y puedo eliminar este punto, ¿sí? Como punto de referencia. Y ya, pero pues lo ideal es no hacerlo. Es más, la línea ni siquiera importa en este momento ya, porque miren que el punto ya él tiene este iconito. Este iconito indica que ese punto está enlazado a la geometría que está allá detrás. ¿Sí? Es esta misma figurita de proyectar geometría. Entonces ya la línea incluso nos podía sobrar. O si quiero usarlas, por ejemplo, quiero uno de los círculos de estos para algo del boceto. Voy a hacer otro círculo ahí encima. Entonces puedo decirle que proyecte geometría y selecciono el circulito que quiero proyectar, este. Y ahí quedó ese círculo ya aquí en el boceto. Bueno, que es que le quiero hacer a esto un offset a 0,1 milímetros. Listo, ahí está. Y esta linecita la quiero dejar, pero no quiero que vaya a ser parte del modelo. Entonces en este caso la convierto en una línea de construcción y listo. Ok, y a este le voy a dar un diámetro, perdón, de 2. Finalizamos. Entonces ya tenemos un boceto que está compuesto por dos círculos. Este círculo que es un offset del huequito o una equidistancia o una silueta, como lo llamen. Y este otro que está ubicado en toda la esquina y mide 2 milímetros de diámetro. Voy otra vez a la extrusión. Otra vez, como tiene dos figuras distintas en este boceto, no sabe a cuál es que le va a hacer la extrusión. Entonces vamos a empezar por esta. Por defecto el que va a hacer, pues va a agregar geometría. Entonces resulta que si yo le digo esto que tenga de altura, por ejemplo, el mismo lista de parámetros y que sea el mismo calibre lámina, listo, ahí está. Entonces, listo, él está agregando, está extruyendo y agregando material hacia el frente. Así es eso lo que quiero, pero quiero que agregue el material, pero para adentro. ¿Qué hago? Bueno, podemos invertir la dirección de la extrusión. ¿Cómo? Aquí está la extrusión de la dirección de la extrusión. Él extruye hacia el frente o puede extruir hacia el contrario, bueno, hacia el frente o hacia arriba, depende del plano que haya tomado. Pero puedo invertir la dirección. Entonces le puedo decir aquí, invierta y listo. Pero al invertir la dirección, miren lo que ocurre. Apareció en rojo y me está mostrando algo. Resulta que aquí la extrusión ya no va a agregar material, va a quitar material. Esa es la forma de abrir huecos aquí, o una de las formas, porque ya vimos una, que es que el huequito haga parte del boceto. Pero si yo quiero abrir esto, pero a la mitad de su calibre, por ejemplo, yo puedo decirle, bueno, ustedes, la altura de extrusión es calibre de lámina dividido 2. Listo. Y entonces es la mitad de la altura. Pero está quitando el hueco. Si yo aquí le doy OK, entonces hice un hueco. Que mide la mitad de la lámina. Si la lámina cambia, como estoy parametrizando todo, si la lámina cambia su calibre, pues esto también va a cambiar su profundidad. No, pero no era eso lo que quería. O sea, sí quería agregar. O sea, sí quería ese círculo, pero quería agregarlo a la forma, no hacerle un hueco. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a la extrusión 2. Es esta extrusión la que acabo de hacer. E igual que con el boceto también puedo editar la operación. Puedo darle clic derecho y aquí aparece Edit Feature o en español dirá editar operación. O también podemos hacer clic en este iconito que es la operación con un lapicito. Eso me lleva a editar la operación. Entonces vamos a editar la operación y él vuelve a abrir esta ventana. Entonces le digo, no, usted sí tiene de altura calibre lámina y además no quiero que quite. Y entonces ahí aparece esta ventanita llamada o esta persianita llamada boolean. Ese boolean permite decir que quiero que haga esta nueva figurita. Si quiero que agregue material, entonces join. O quiero que elimine, que sería subtract o cortar en este caso. O quiero que haga una intersección. Entonces lo único que va a quedar de las dos piezas es el volumen en común entre ambas. O quiero extruirlo como un objeto nuevo. En ese caso él va a crear algo llamado otro cuerpo. Voy a decirle que lo extruya como un objeto nuevo, nuevo sólido. Y le damos OK. Listo. Resulta que ahora tenemos dos sólidos. Este es un sólido y esta pieza es otra. Se intersectan.
pero no está pasando nada entre ellas. Y si vamos a nuestro navegador de proyecto, aparece esta carpetica, bueno, esa ya estaba ahí, pero ahora apareció con un 2. Esa carpeta Solid Bodies, cuerpos sólidos. Y hay un 2, ¿qué quiere decir? Que en este momento tengo dos sólidos distintos. Esta figura y esta figura. No, no quiero hacer eso. O sea, me equivoqué. No era otro cuerpo sólido. Necesito corregir esa extrusión. Ah, bueno, entonces clic derecho en la extrusión, editar operación. Y le digo, ah, no, usted no crea un sólido nuevo. Usted lo que quiere es que una. Simplemente. Le damos OK y listo. Unió el pedacito, hace parte de la misma geometría y el sólido 2 desapareció. Ahora solo tengo un sólido que es el primero. ¿Ahí vamos claros o estoy muy enredado? Claro, profe. Gracias. Sí, es claro, profe. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Bueno. ¿Qué pasa si me dicen, oiga, no, finalmente eso no iba? Sí, esta figurita, ese círculo no va, ni quita ni pone, no, quítelo. Ah, bueno, ¿cómo lo quito? Pues puedo ir a la operación y eliminar la operación. O sea, simplemente la selecciono y le doy suprimir. Y cuando le dé suprimir, él me va a preguntar una cosa. Él me dice, esa operación estaba haciendo uso de un boceto. ¿Usted quiere también eliminar ese boceto o no? Por defecto él lo va a eliminar porque aquí dice que va a borrar adicionalmente los bocetos que estaba utilizando en esa operación. Si yo quiero que así sea, pues dejo esto chuleadito, le damos OK y él va a eliminar todo. Pero no, yo quiero eliminarlo, pero quiero que el boceto quede. Entonces simplemente desactivo esto, le doy OK. La operación desapareció, pero el boceto 2 aquí sigue. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. Vamos a hacer otra extrusión, pero en este caso quiero que sea una extrusión de esta área. Aquí dejé como línea de construcción la de adentro, entonces no va a reconocer eso como una arandela, sino sólido. Usted quiero que tenga un calibre lámina, la tercera parte dividido 3. Ok, y quiero que agregue material. Ok, listo. Y además, ahora ya hice esta operación acá con este elemento. Tapé el huequito por allá, le puse una tapita. Pero, y el círculo grande, igual lo necesito para otra cosa. O sea, si quiero abrir el hueco finalmente. ¿Cómo hago? El boceto ya no está. ¿Por qué ya no está visible? Porque ese boceto ahora hace parte de esta operación. Es este boceto. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Ah, bueno, yo puedo tomar el boceto y compartir ese boceto. ¿Qué es compartir el boceto? Voy a darle clic derecho y aquí aparece Share Sketch o compartir boceto. Voy a darle compartir boceto. ¿Y qué ocurre? Que el boceto 2 está ahora aquí fuera de las operaciones y lo puedo seguir usando para varias otras operaciones. Por ejemplo, voy a hacer otra extrusión, esta vez de esta figurita hacia el lado contrario, el mismo calibre de la lámina completico y esta vez que sí corte. Damos OK y ahí quedó también la operación. La extrusión 3 y la extrusión 4 ambas utilizan el mismo boceto, el boceto 2. Pero el boceto 2, como lo estoy compartiendo, está visible. Ok, yo lo quiero, bueno, necesito que se comparta, no lo puedo borrar porque ese boceto ya hace parte de esas otras dos operaciones, pero no quiero que se vea, sí, no quiero que esté ahí todo el tiempo. ¿Qué hago? Entonces puedo ir aquí al boceto, clic derecho y aparece visibilidad y eso está activo. Entonces le va a decir que no lo quiero ver. Quitamos visibilidad y listo. El boceto está ahí, lo están usando las dos operaciones, pero no lo veo, está invisible, ¿no? Pero ahí está, si lo quiero editar, lo que sea, ahí está el boceto. Es un trabajo y es que son varias cosas que me toca tomar desde el principio, porque como les dije, creo que la mejor forma de abordar el proceso es que ustedes desde el principio aprendan con el flujo de trabajo que uno normalmente lleva en Inventor, ¿sí? No que aprendan a hacer operaciones y después les diga, ah, bueno, pero ahora en esa operación que vimos antes resulta que también se puede hacer. No, pues aprendamos de una vez las opciones que nos ofrece.
Entonces, bien, la extrusión, ya saben, con la extrusión podemos agregar material, podemos quitar material, podemos intersectar material o podemos crear sólidos nuevos. Ya luego, más adelante, veremos cómo se trabaja con diferentes sólidos dentro de una misma pieza, ¿sí? Porque es lo que siempre me preguntan. ¿Yo puedo modelar todo el producto en un solo archivo? La respuesta siempre es no. No puede, no debe modelar todo el producto en un solo archivo. No en una pieza. O sea, que yo quiero hacer una licuadora y todas las piezas de la licuadora las voy a hacer como sólidos aquí en un archivo de pieza de Inventor. No, 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 grave error. Eso me va a impedir mil opciones que me ofrece Inventor. Entonces nada, cada piecita de la licuadora será una pieza distinta. Cada parte de esa licuadora, que las aspas, una pieza, que el empaque, una pieza, que la base del motor, una pieza, que el acople del vasito con otra pieza. Cada uno es una pieza distinta. Y al final todas esas piezas las vamos a unir en un ensamble. ¿Listo? Entonces no se les puede olvidar cómo es ese proceso. Perdón un segundito, voy por agua. Un minuto. Pueden tomarse un receso chiquito. Voy a pausar un momento el video, la grabación. Y bueno, quedó algo ahorita en el video que no quedó grabado. Entonces al final de la sesión lo vuelvo a explicar para que quienes están aquí pues no tengan que ver de nuevo la explicación. Entonces al final de la sesión vuelvo y explico lo que se me saltó en el video. Bien, seguimos entonces con la revolución. Entonces cerremos este archivo, no voy a guardar y creemos uno nuevo. Vamos a crear un boceto y voy a crear también aquí en la frontal. Muy simple el tema. Hagamos por ejemplo una figura. En este caso voy a alejarme del 0, 0, pero voy a tenerlo en cuenta. Entonces voy a hacer un rectángulo de 2 puntos cuyo punto inicial esté sobre el 0 en Y. Luego lo acotamos. Y hagamos otro por aquí. Y eliminemos este segmento y cortemos esta figurita. Ok, vamos a hacerle a esto un fillet. A, por ejemplo, sí, 2 milímetros entre esta línea y esta. Y entre esta y esta. Ok, y vamos a dimensionar. Entonces del 0 a este punto quiero que haya 10 milímetros. Quiero que esto mida también 10. Quiero que esto mida 15. Quiero que entre esta línea y esta otra haya 10 milímetros. Y entre esta línea y esta otra haya 20 milímetros. Listo, digamos algo así. Y ya, voy a finalizar aquí el boceto. Finalizar. Bien. Entonces vamos a hacer una revolución. Entonces vamos aquí a Revolve. Igual que en el caso de la extrusión, es lo que me pide inicialmente es determinar qué es lo que voy a revolucionar, pero como solamente tengo un boceto que solo tiene un elemento, una geometría, pues él ya entendió que es a esa geometría a la que le voy a hacer la revolución. Lo que ahora me está pidiendo es el eje de revolución. Ese eje no lo dibujé, lo hubiera podido haber dibujado y él ya lo entendería, pero no lo dibujé. ¿Qué hago entonces en ese caso? Yo quiero que el eje quede sobre ese punto cero, pero ahí hay un punto, no hay una línea que él pueda tomar como eje. Pues dentro de la carpeta origen, en el navegador del modelo, tenemos, así como están los planos de trabajo, también están los ejes, y están el eje X, el eje Y y el eje Z. En este caso yo podría decirle que quiero usar el eje Y como eje de revolución, y listo, ahí está la pieza revolucionada. Ahí está. Profe, una preguntita rápida. ¿Su merced Dime. está grabando? Sí, 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 ya volví a grabar. Gracias, gracias por recordármelo. Sí, ahí estoy grabando de nuevo. Entonces yo aquí le dije que usar el eje Z como eje de revolución y perfecto, listo, ahí lo entendió. Pero si no es ese eje, porque es que aquí estoy restringido a los 3 ejes que pasan por el 0, 0. ¿Sí? Por donde pasa el eje X, por donde pasa el Y, por donde está el Z. Pero, y si no era ahí el eje, si era en otro lado, entonces cancelemos esto. Pues yo puedo dibujar el eje dentro del mismo boceto.
Entonces vamos a editar el boceto. Lo selecciono, clic derecho, editar boceto y vamos a hacer una línea. Entonces va a ser una línea que esté, por ejemplo, por aquí y esté ubicada entre este objeto que va a ser el eje y la línea. Quiero que haya 30 milímetros. Listo. Y esa línea de una vez la puedo convertir en eje, la puedo seleccionar y dentro de ese panel llamado Format, donde convertimos las líneas en líneas de construcción, también la puedo convertir en línea de eje, en línea de centro. Entonces ahí está, quedó convertida en eje. Finalizamos y ahora al momento de darle a la revolución, al revolve, él ya no me va a preguntar nada. Miren, ya entendió que el boceto que voy a revolucionar pues es el que está dibujado y que el eje fue el que dibujé como eje. Entonces ya no me pide más. Si lo quiero cambiar, claro, lo puedo cambiar. Puedo hacer clic acá donde dice que tengo un eje seleccionado y decirle, ah, no, ese no era el eje, sino que sí, finalmente sí era el eje Y. O no, no es el eje Y, sino que sí, sí es este eje. Y listo. ¿Sí? Entonces, con eso puedo terminar. Luego, ¿cuántos grados quiero de revolución? Él por defecto está en giro completo, pero yo podría decirle que no, que quiero llegar hasta y ponerle un valor. Por ejemplo, 180 grados. Entonces tenemos media revolución nada más. Esto digamos que así es como queremos la pieza. Y listo. Ok. Esa es sencilla. La revolución es bien fácil. Profe, una preguntita. Dime. Pues puede que parezca tonta, pero ¿cómo hace para mover así todo la pieza, así como libremente? Pues yo lo estoy intentando, pero no, no Presionamos, puedo. presionamos la tecla Shift. No es para nada tonta la pregunta. Aquí no hay ninguna que. Presionamos la tecla Shift y teniéndola presionada hago clic en la ruedita del mouse y así orbito alrededor del objeto. Shift presionado y la ruedita del mouse. Clic en la ruedita del mouse. Clic sostenido y voy moviendo el mouse. ¿Sí? ¿La lograste? Es esta misma herramienta que está aquí. No, profe, no. La verdad, no pude. Es esta misma herramienta que está aquí. Una vez lo sigo intentando. Es esta órbita. Pero para no tener que entrar en ella, entonces presionas Shift. Cualquiera de los dos Shift que tiene el teclado, ¿no? Cualquiera. Lo mantienes presionado, tenlo presionado, haz clic en la rueda del mouse, en el scroll, haces clic en la rueda y empiezas a mover el mouse. ¿Sí? Empiezas a mover el mouse, pero tienen que tener los dos, tanto el shift como la ruedita presionados al tiempo. Y empezar a mover el mouse con ellos No, pero presionados. pues sí, yo tengo el portátil. No, Ah, ah, por eso es, sí, sí. sí, claro, con el porta, o sea, ¿y estás trabajando con el pad mouse? No, no tengo mouse, solo Con con el el pad, portátil. con el pad. Sí. Ah, no, con el pad. Yo no sé si en el pad funcione lo de poner los dos dedos. En algunos funciona lo de poner los dos dedos y empezar a moverlos como en el celular. A veces funciona según el modelo. A veces no, pues eso depende cómo esté configurado el pad. Pero Inventor, bueno, recomendación de mi parte. Yo sé que el portátil es muy cómodo y toda la cosa. Pero recomendación de mi parte, ponle un mouse al portátil. Para trabajar en Inventor es súper necesario porque si hay muchas cosas que uno hace con el mouse que con el pad no son tan fáciles. Entonces sí, mejor si le pones un mouse al portátil para trabajar en Inventor. Listo, profe. Copiado. Vale. Listo, siguiente herramienta de modelado. Entonces ya hemos pasado por la extrusión y por la revolución. Siguiente herramienta de modelado se llama barrido, que es este sweep. Sweep. Y ese barrido pues requiere de dos bocetos. Entonces va a empezar un boceto en la vista frontal. Y ese boceto va a ser, por ejemplo, hagamos un círculo, cortémoslo con un rectángulo por acá y a este rectángulo hagámosle, qué sé yo, alguna cosa, algún redondeado o alguna cosa. Pongamos un arco, por ejemplo, de aquí, aquí, acá y hagámosle un par de circulitos por aquí y por acá.
Listo, cualquier cosita. Dimensionemos. Esto va a medir 50. Esto va a medir 20. Esto va a medir 5. Este va a medir lo mismo que este. 5. Esto va a tener 55. Este no va a ir. Esto lo voy a cortar. Trim. Quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto, esto y esto. Y la distancia de este segmento va a ser 5 y la de este segmento va a ser 5. Ok. Listo ya, creo que con eso. Y la altura de esto que sea 10. Ok, finalicemos ese boceto. Entonces, ahí tenemos el boceto. Y ahora necesito uno en otro plano, el plano lateral o el plano superior. Entonces voy a hacer otro boceto. En este caso me volvió a mostrar los planos de trabajo porque no hay todavía un objeto. ¿Sí? Hay un boceto previo, pero no hay un objeto ya hecho del cual yo pueda seleccionar caras como plano de trabajo. Entonces voy a hacer uno en la vista superior y aquí vamos a hacer, por ejemplo, hagamos un spline. Entonces va a ser un spline que parta de cero y vaya, por ejemplo, por aquí, por acá, por aquí y por acá. Y vamos a ay, carajo, lo perdí, perdón. De aquí, aquí, acá, aquí, acá, acá. Ok. Y vamos a editar un poquito esos puntos de control. Y digamos que queremos que este segmento sea recto, horizontal. Que queremos que estos dos sean colineales. Vertical entre este y vertical entre este y este. Listo, digamos que algo así. Y bajemos un poquito esto por aquí. Y movamos esto un poquito para la derecha y esto un poquito para la izquierda. Listo, digamos que algo así. Finalizamos. Ok, entonces ahí tenemos nuestros dos bocetos. ¿Sí? El boceto 1 que está la figura cerradita y el boceto 2 que solo está línea. Entonces vamos a barrido, sweep. Ya él lo entendió, ¿no? No tenía otra opción. Pero me pide dos perfiles, dos formas. Un boceto como perfil que debe estar cerrado, completamente cerrado, que fue este el que tomó. Debe estar completamente cerrado, repito, si está abierto no lo va a identificar, no va a poder hacer nada. Lo mismo ocurre con las anteriores, con la extrusión y con la revolución. Si el boceto no está bien cerrado, él no lo logra identificar para hacer el modelo. Y el segundo es el recorrido, el path. Y ya pues él entendió que esa línea que dice por ahí, esa línea iba a ser el recorrido, entonces ya la seleccionó. Luego me dice que qué quiero hacer con la geometría a lo largo del recorrido. Si quiero que la geometría vaya cambiando su dirección a medida que avanza en el recorrido o si quiero que se mantenga recta a lo largo del recorrido. Esta no puede hacerlo. Si no me previsualiza la forma es que no va a lograr hacer el modelo. Entonces, en este caso, esta pieza sí o sí tiene que ir girando con el recorrido porque si no, no lo va a poder lograr. Y hay un tercer paso en el que puedo dar una segunda guía. Ahorita hacemos un ejemplo. Por ahora le voy a dar OK. Y ahí está la pieza. ¿Sí? Eso es un barrido. Entonces la piecita va recorriendo el camino que le dictamos. Listo. Barrido. La otra opción, voy a abrir un archivo que no está dentro de este proyecto, permítanme un segundo, busquémoslo. Ese está, no recuerdo dónde está. No,
No, tengo que buscarlo porque no recuerdo dónde guardé esos archivos. Bueno, por algún lado tengo. Bueno, después los busco y los. Quería mostrarles un ejercicio, un ejemplo de una pieza real que tengo por ahí hecha, pero no me acuerdo dónde la dejé guardada. Y la otra opción, bueno, ya les muestro esa otra opción del barrido. Cerremos esta. Ok. Y en este caso vamos a hacer otra frontal, pero esta vez va a ser algo mucho más simple. Hagamos un rectángulo y un circulito que se crucen y ya. Listo. 30, 20 y 25. Listo. Podemos recortar, hagamos trim, eliminemos esto, este, este y este. Finalizamos, ok. Y vamos a hacer dos bocetos más. Entonces uno en la vista superior, que sea básicamente, vamos a hacer una línea que baje aquí recta y tenga un pequeño fillet de, pongámosle un fillet de 40 milímetros entre estas dos. Listo. Ok, y esto va a tener por acá 40 y por acá 40. Listo, finalizo. Y vamos a hacer otra línea. Claro que aquí me enredé haciendo esa línea curva, pero bueno, vamos a ver si la logro. Va a probar algo. Creo que no me va a salir, pero bueno, hagamos la prueba. Voy a proyectar esta curvita. Ok, y voy a tomar este punto como referencia. Voy a hacer una cosa aquí sencilla. Voy a hacer solo esta línea. Quiero ver si funciona. Si funciona con esa línea, si no, no me va a dar. Entonces bien, vamos a hacer un barrido sweep. La figura es esta. La curva con la que voy a seguir la figura es esta. Entonces ya ahí está. Y la siguiente guía debería ser esta línea. No, no funciona. Debería también curvarse y ahí es donde la embarré. Es para darle un segundo recorrido. O sea, aparte del recorrido, que aparte de él tenga un comportamiento distinto en la geometría a lo largo del recorrido. Es decir, corrijamos esto. Voy al boceto 3, editar boceto y digamos que esa línea tenga una longitud de 80. Listo, finalizo. Y voy a editar el boceto 2. Y eliminemos esto y pongámosle esto 80, pero hagámosle algo, no sé. Vamos a ver qué puedo hacerle. Digamos que un pequeño arco, a ver si lo logra reconocer. Algo así. Ok. Y recortemos. Vamos a ver si lo reconoce. Entonces vamos a hacer un barrido. Esta es la figura. La curva es esta. Y el siguiente perfil es este. No, no, ya no me lo va a reconocer. Ah, además este perfil quedó con una línea de más. Editar sketch. Toca borrarle este pedacito. Bueno, nada, si no después busco el otro ejemplo que tenía por ahí preparado. Si no lo logra hacer. Me dice que no. Si no la previsualiza, insisto en eso. Si él no previsualiza la geometría, es porque no va a poder hacerla. Sí, así de simple. Ya, dejémoslo ahí. Bueno, siguiente y última herramienta que vamos a ver el día de hoy. Loft.
Ah, bueno, les alcanzo a mostrar el resorte también. Entonces, para el loft lo que necesitamos es varias secciones de un mismo objeto. En ese caso vamos a tener que empezar a crear planos. No voy a entrar en detalle en la creación de planos hoy, solamente les voy a mostrar una opción de varias que hay. Voy a empezar un primer boceto en el plano superior y que sea un cuadradito que mida 100%. Listo, finalizamos. Ahora tengo que, supongamos a 80 milímetros, voy a hacer otra figura. Entonces debo crear un plano para poder hacer ese otro boceto a 80 milímetros de 80 milímetros elevado del suelo. Si yo en ese momento le digo que va a hacer otro boceto, él solamente me va a dejar seleccionar los tres planos que ya conocemos. Pero no, necesito un plano adicional. Entonces, ¿cómo hacemos? Dentro de la misma cinta 3D Model hay un panel que se llama Work Features o operaciones de trabajo. Y dentro de él está uno que llama planos. Si desplegamos todo de planos, él me da un poco de opciones para crear distintos planos de trabajo. Luego se las voy a mostrar todas. Pero por ahora solamente voy a trabajar con la primera, Offset from Plane. O sea, a una cierta distancia de otro plano existente. Entonces le digo que va a crear un plano a una distancia de cuál. Aquí no hay ningún plano. Pues dentro del plano de origen, el plano XZ. Listo. Y que cree este plano a 80 milímetros. Entonces ahí está. Lo creo hacia arriba, 80 milímetros. Listo, aceptamos y ahí creo un nuevo plano de trabajo. Y voy a crear otros 80 más arriba. Entonces vamos a hacer un siguiente plano, offset de este que acabo de crear a otros 80 milímetros. Ok, aceptamos. Entonces ya tengo esos dos planos de trabajo. Y aparecen aquí en el navegador del proyecto donde hemos visto todo, aparecen planos de trabajo, los que he creado yo, porque los otros son de origen, que son el plano frontal, superior y lateral. Aquí ya están los planos de trabajo que yo he creado y están los dos planos de trabajo. Listo, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? En el segundo plano voy a hacer otro boceto. Borremos este porque me quedó donde no era. Ya vamos a hacer otro boceto de trabajo en este plano 2 y aquí va a ser un círculo. Un círculo de diámetro 60, por ejemplo. Finalizamos. Y voy a hacer un tercer boceto en el plano de arriba, en el plano 2. Y aquí podemos hacer, supongamos, un rectangulito, pero más angosto. Digamos que mida 250 por 10. Listo, finalizamos. Entonces tenemos esos tres elementos. Si los planos de trabajo que creé para poder hacerlos me molestan, no los quiero ver, no los puedo borrar porque ellos contienen el boceto. Si yo trato de borrar un plano de trabajo, le digo por ejemplo que voy a borrar este plano de trabajo y lo elimino, él me dice que no, que va a borrar además los bocetos que están en él. Y aquí no puedo desactivar esa opción. Miren que esto está pegado, ¿no? Lo que sí va a poder hacer, dejar es de pronto alguna operación que dependa de un boceto que esté ahí, pero los bocetos los elimina y no le crean mucho que puede dejar ciertas dependencias de las operaciones de trabajo, eso tampoco va a quedar bien. Entonces nada, el plano de trabajo no lo puedo borrar si tiene algo, pero no quiero verlo, pues nada, igual que en el caso anterior con el boceto, clic derecho y la visibilidad la desactivamos. Clic derecho en plano de trabajo 2 y la visibilidad la desactivamos. Y listo, ahí está. Entonces vamos a un loft. ¿Y el loft qué me pide? El loft me pide secciones y caminos. Entonces por ahora solo tengo secciones. Entonces vamos a decirle aquí donde está secciones, le digo clic para agregar, agregamos la primera, agregamos la segunda y agregamos la tercera. Y ahí está el resultado previsualizado. Ya aquí tenemos la previsualización del resultado. Le damos OK y ese es el resultado de un loft. Y es, como les digo, la combinación de diferentes secciones de distintos bocetos que están en diferentes planos. Tienen que ser, bueno, no necesariamente coplanares, pero sí que no se intersecten, por ejemplo. O sea, que los planos no se intersecten o los bocetos no se intersecten entre sí, porque si no, él no va a poder hacerlo. Pero sí puede tener cierta curva. Ahora, la otra opción que me da, borremos este loft, suprimir, le digo que no borre los bocetos, es seleccionar
un recorrido, un riel. Si esa era la transición, pero yo quería que de frente fuera recta, entonces yo puedo decirle que va a hacer otro boceto que se haga en esta cara. Y por ejemplo aquí puedo decirle que va a ser una línea que vaya del final de esta. Voy aquí a proyectar geometrías. Proyecto esta y proyecto esta. Y voy a tomar los puntos finales de esas geometrías. De aquí al punto final de aquí y de aquí al punto final de acá. Y esas líneas que proyecté las puedo borrar o puedo convertirlas en líneas de construcción, que es lo que voy a hacer. Las voy a convertir en líneas de construcción. Ay, no las convertí en líneas de construcción. Listo, estas líneas conviértanse en líneas de construcción. Ahora sí, finalizar. Listo, entonces vamos a volver a hacer el loft. Ahorita estaba todo curvito, ahora quiero que quede recto. Entonces loft, agregar secciones, esta sección y esta sección. Ahí vemos que es curvo, pero aquí en rieles le puedo decir que quiero agregar un riel. ¿Cuál? Este riel. Y vamos a darle esta opción. No la está dejando. Hoy no quiso hacerme caso en ninguna. No me está dejando seleccionar, ¿qué? Trabajar con ese riel. No, ni como superficie. Bueno, seguramente el diámetro del círculo, alguna cosa hace que no pueda seguir esta línea recta como se lo estoy pidiendo. Seguramente tendrá que curvarse sí o sí para poder generar la geometría. Pero bueno, la idea es que yo pueda seleccionar los contornos del loft y que no sea aleatorio, no sea como él simplemente determine, sino que yo pueda determinar cómo son los contornos de esa operación. Entonces ahí podemos seleccionar uno o más, no solamente uno. Puedo seleccionar varios rieles. Sí, ahí me dice que no puede hacer la operación. Voy a hacer una cosa porque quiero mostrarles eso antes de irnos. Pero no me acuerdo dónde están los IPTs. Tiene que estar aquí. No, no sé dónde guardé esos archivos. Son varios que alisté en alguna ocasión para unas sesiones también y son modelos que están hechos con estas herramientas y pues ahí ya están preparados para que los podamos ver, pero no sé dónde quedaron guardados. Nada, los busco y les muestro la otra semana. Bien. Bueno, les decía, sí, para no hacerlos perder tiempo. O lo grabo ahorita con lo que me faltó del video y ven el último pedacito del video, después de las 2 horas, ven el último pedacito y ahí voy a buscarlos ahorita y lo pauso y vuelvo y activo y les muestro eso cuando los encuentre. Entonces revisen el video al final. Última opción, el resorte. Para el resorte lo único que necesitamos es un eje y una sección que sea el resorte. Entonces voy a hacer un boceto en la vista frontal donde voy a hacer una línea sobre el eje Y, línea que quiero que mida, por ejemplo, 20 centímetros. Ok, listo, 20 centímetros. Y voy a hacer un pequeño círculo sobre el 0 en Y que tenga un diámetro de 2 milímetros y a una distancia entre ese punto 0 y esto de, por ejemplo, 5 milímetros. Listo, finalizamos. 2 es mucho, creo. Vamos a dejarlo de 1 milímetro nada más de diámetro. Finalizamos. Y nos va... bueno, me faltó una cosa. Decirle a esto que fuera un eje. Esto va a ser un eje. Ahora sí, finalizamos. Y vamos a resorte. Y él ya entendió todo. ¿El que me pide? Me pide un perfil.
que es el que va a hacer las veces de sección del resorte. Solo hay una figura cerrada, que es ese círculo, ya entendió que era ese. Luego me pide un eje. Como ya lo había trazado dentro del mismo boceto, ya no me lo pidió, ya entendió que era ese y listo. Y ahora me pide definir cómo va a hacerse el resorte. Entonces ahí me da varias opciones. Pitch es la distancia entre un giro y otro. Ese es el pitch. ¿Sí? Lo que llamaríamos en los tornillos el paso. ¿Y cuántos giros? Entonces yo le estoy dando un pitch de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro entre giro y giro. Y le puedo decir que quiero 5 giros. Entonces ahí está previsualizando lo que va a ocurrir. 5 giros, 1 centímetro entre giro y giro. O le puedo determinar cuántas revoluciones y la altura total. Entonces le puedo decir, son 5 revoluciones, pero en total usted mide 12 milímetros. Entonces todo el resorte mide 12 milímetros, son 5 giros. O le puedo decir distancia entre giros y altura total. Entonces la distancia entre giros es de 8 milímetros y la altura total es de 24 milímetros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya como ustedes quieran hacerlo. Y si quieren que gire para la izquierda o la derecha. Y el taper es un ángulo para que el resorte vaya engordándose o adelgazándose. Le voy a poner un ángulo pequeñito, digamos, de 5 grados. ¿Sí? Entonces el resorte se vuelve cónico. Ay, no sé si ahorita lo van a notar. Démosle un poquito más, exageremos más el ángulo, 10 grados. Listo. Y le voy a decir que quiero revoluciones y altura. Quiero 8 revoluciones para una altura de 30 milímetros. Listo, damos OK y ahí está el resorte. Sí, un resorte cónico porque le dije que tuviera un taper. Pero luego vamos a hablar más a fondo de esos resortes porque este resorte es el ideal como modelo. Pero si lo vamos a usar para hacer una simulación, por ejemplo, para ver si resiste o cuánto peso resiste o como amortiguación de tal cosa, si funciona para una simulación, ya no me sirven estos tornillos. Ahí ya no, ahí ya toca crearlos de otra manera. Luego les mostraré esas formas. Bien, dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran que repita, aclare, algún comentario. Ay, gracias. No, 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 ustedes. Bueno, vale, si no hay preguntas, entonces les voy a enviar ahorita por el grupo un par de ejercicios de modelos muy sencillitos. Repito, y esto que sea muy claro y para quienes están acá y para quienes vean el video y bueno, y quienes están los martes que me acompañan allá, lo repetiré. La evidencia real del curso, la que yo voy a tener en cuenta para el final del proceso, la evaluación y la certificación, etcétera, es un ensamble con mínimo 6 piezas distintas. De ahí para arriba lo que cada cualquiera necesite pueda hacer, no hay problema. Los ejercicios cortos que les doy, les envío, para quienes están los martes, pues es para que los hagamos ahí en clase y vamos dejando evidencia de ello, pero pues porque tenemos ahí el espacio de practicar. Pero también, si ustedes, no sé, es que no sé si aquí alguien, bueno, Alejandra y no sé quién más esté por ahí de los que asisten el martes, eh, también para ellos, si ya quieren empezar a modelar algo, algún proyecto personal o algún proyecto que tengan en el taller o lo que sea, también pueden empezar de una vez a aprovechar el tiempo de irlo modelando ahí en la clase. O sea, no necesito obligatoriamente que hagan los ejercicios. Los ejercicios es más, si no tengo qué modelo hacer o con qué ejercitar tal herramienta o con qué practicarla, pues yo les propongo esos ejercicios para que las practiquen. Pero los ejercicios son eso, son una propuesta de mi parte para que ustedes practiquen el uso de tales y cuales herramientas. Pero la evidencia final es ese modelo que cada uno de ustedes estará decidiendo qué hacer. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Así que en un momento les envío por el grupo un par de ejercicios de modelos muy sencillitos en los que van a poder aplicar estos conceptos de extrusión, revolución, barrido, loft y bueno, el resorte si no, o bueno, sí, el resorte también va a ser parte ahí del ejercicio. Y nada, con eso entonces finalizamos hoy. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron. No se vayan quienes están viendo el video. Voy a explicar lo que no quedó grabado en un momento y voy a buscar los archivos que no encontré ahorita
y les muestro, les acabo de mostrar, eso sí para todos, eh, el barrido con rieles y el loft con perfiles. ¿Listo? Entonces, eso lo verán ya a continuación. Entonces, ahora sí me despido de quienes están aquí. Muchísimas gracias, cuídense mucho, feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Estoy atento a sus preguntas. Para quienes me han dicho que no han podido instalar el programa, que entonces podemos cuadrar de pronto mañana un rato en la mañana o en la tarde. Me escriben, lo coordinamos y miramos si de manera remota hacemos una pequeña videollamada, algo como para que les pueda ayudar a ver qué está ocurriendo. Normalmente quienes lo instalaron por medio del torrent, pues es porque no lo han craqueado correctamente, entonces por eso no les abre. Si es la versión educativa, pues supongo que esa no les estará dando problema a quienes la hayan podido adquirir. Nada, muchas gracias. Feliz fin de semana de nuevo. Sí, profe, muchas gracias, feliz noche, A ustedes compañeros. cuídense Hasta luego, mucho. profe, muchas gracias. Profe, Que estén muy noche. bien. Buenas Muy noches. amable. Listo, profe, gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches. Muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias a ti. Muchas gracias, profe. Con gusto a ustedes. Gracias por acompañarme. Bueno, retomo primero con el barrido con guías. Entonces tenemos este ejercicio súper sencillito. Vamos a hacer un barrido. De nuevo, como ya tenemos un perfil, un único perfil cerrado, él ya entendió que es ese perfil. Ahora me pide la línea guía para el barrido, que va a ser esta línea recta. Entonces, como vemos, pues creó simplemente el trapecio con una extrusión por medio de ese barrido, pero ahora podemos seleccionar la guía de contorno, que va a ser este segundo perfil, y como vemos, pues asumió ese perfil como parte del barrido. Como vieron en el ejercicio que traté de hacer anteriormente, pues no es tan fácil, él no va a poder asumir cualquier línea como guía, tiene que, digamos, ser coincidente o tiene que poder resolver de forma relativamente sencilla el sólido para que lo pueda aceptar. Pero pues no es tan complicado tampoco el tema, solamente es saber bien cómo o planear bien qué rieles son los que quiero que siga la pieza. Luego tenemos el loft, y este loft por distintos rieles. Vamos a hacer aquí este pequeño ejercicio. Entonces vamos a hacer un loft en el que las secciones van a ser esta cara. Esta va a ser la primera sección. Como vemos, él acepta una cara curva como parte del loft. Y la segunda sección va a ser esta sección de aquí. Entonces ahí él ya está haciendo una pieza. Lo que necesitamos ahora es que siga estos contornos que van a definir la forma final de esa operación. Entonces vamos a rieles, hacemos clic en rieles y empezamos a agregar rieles. Agregamos un primer riel, ya ahí vemos que efectivamente la curva se adaptó. Agregamos un segundo riel, tercero y cuarto riel, y la geometría se ha adaptado perfectamente a los rieles y a las secciones seleccionadas inicialmente. Damos OK y vemos que efectivamente aquí voy a cambiar el modo visualización para que nos muestre con líneas de contorno y así visualizamos más fácilmente la pieza. Esto es un loft o solevación en español, una solevada con rieles guía. Por aquí tenemos otro ejemplo de solevación por medio de rieles. Entonces voy a hacer otro loft en el que las secciones van a ser primero esta cara del cilindro. La segunda sección va a ser esta pieza de aquí. Vemos que efectivamente ya está generando una pieza, pero queremos que siga este contorno como forma. Entonces vamos a hacer clic en rieles y agregamos esta curva, este boceto como riel, y vemos que efectivamente se adapta también a esa curva. Ahí tenemos la geometría. Y por último el loft con eje, pues que es igual que el caso anterior. Vamos a hacer un loft entre este objeto y este objeto, en el que vamos a agregar un único riel, que es este riel, para que él asuma esa geometría. Pero en este caso
como el contorno seleccionado no está, o el boceto seleccionado no está tocando los contornos de las formas, entonces tenemos que cambiar el método de uso al siguiente método, que es por una línea de centro, un eje guía. Entonces vamos a cambiar ese riel a este modo para que él lo entienda, y vuelvo a seleccionarlo. Vemos que efectivamente ahora sí entendió que ese boceto define la forma final de la geometría. Damos OK y ahí tenemos el resultado. Bien, eso era lo que me había faltado explicar, que no había encontrado los ejemplos para mostrarles, y ahora sí paso a la explicación que quedó faltando, que quedó sin grabar en el video. En esa explicación estaba hablando de las otras opciones del loft, no, perdón, de la extrusión. Entonces voy a ir al plano frontal y voy a dibujar una geometría. Dibujemos un rectángulo de centro con dimensiones cualquiera, digamos 50 por 20. Finalizamos, y cuando vamos a extruir, el programa me da dos opciones: extruir para un lado o extruir para el lado contrario. O me da una tercera posibilidad, que es extruir de manera simétrica. Es lo que yo utilizo frecuentemente, ya que al extruir por este método, el centro del objeto va a quedar ubicado sobre el plano en el que hice el boceto. Eso nos va a ayudar bastante como referencia para posteriormente, cuando vayamos a hacer los ensambles, utilizar esa referencia dentro de la estructura del ensamble, porque finalmente en los ensambles lo que vamos a hacer es empatar caras, hacer que una cara sea coplanar con otra, o que una cara se toque con otra, o bueno, ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a ensambles, pero ahí veremos cómo el uso de las caras de las diferentes piezas es indispensable para poder establecer las relaciones que necesito entre esas diferentes piezas para componer el ensamble. Pero el centro del objeto no deja una referencia. Si yo extruyo para un solo lado, el centro de este objeto, el punto medio, el plano medio, no existe, por consiguiente no lo voy a poder utilizar como referencia. Mientras que si extruyo de manera simétrica, el centro del objeto va a tener una referencia, que es el plano de trabajo, el plano sobre el cual es el boceto. Entonces yo usualmente recurro a este método para extruir. Ya damos la altura o la distancia de extrusión, digamos 5 milímetros, y vemos que la mitad de la extrusión va para un lado, quedan 2 milímetros y medio para un lado y 2 milímetros y medio para el otro. También tenemos la posibilidad de hacer extrusión asimétrica, donde yo puedo indicar que para un lado mida tanto y para el otro mida otro valor. En este caso se suman. En este caso serían 20 milímetros para un lado y 5 para el otro, para un total de 25 milímetros de extrusión. Este no suelo utilizarlo, aunque también puede que nos resulte útil en algún caso. Entonces quería mostrarles la extrusión simétrica. Vamos a darle OK, digamos esto vale 20 milímetros, démosle OK. Y la otra opción que nos ofrece la extrusión es: voy a hacer otro boceto por esta cara y hagamos un par de rectángulos más, un rectángulo acá y otro rectángulo por aquí y otro más por acá, supongamos. Y vamos ya a finalizar este boceto. Vamos a hacer una extrusión de este plano más este plano de acá, más este, más este, más este, más este plano, todos. Y voy a invertir la dirección de la extrusión, que no extruya hacia afuera sino hacia atrás, y por consiguiente él ya asume que la extrusión se va a hacer como corte. Creo que eso sí quedó grabado, que es, yo puedo agregarle a la extrusión, o con la extrusión agregar material, o puedo quitar material, o puedo intersectarlo. Entonces en este caso él ya asumió que lo que va a hacer es un corte, está bien, y pues me da la opción de definir si ese corte va a través de toda la pieza, que es la primera opción, a lo largo de toda la pieza, o hasta determinada cara, o hasta donde encuentre la siguiente cara. En este caso, a través de toda la pieza o hasta la siguiente cara daría igual, porque solo tengo una cara al frente y otra cara en la parte posterior. Por consiguiente, la siguiente cara pues es igual al final de la pieza. Entonces cualquiera de las dos opciones me daría en este caso el mismo resultado. Vamos a darle OK y voy a hacer, por ejemplo, otra figura
vamos a hacer otra figura en esta cara de la pieza. Sobre esta cara hagamos un pequeño círculo que tome este punto medio y tenga este diámetro. Borremos esa línea que él proyectó, lo que necesito es que quede el puntico, que ahí está. Finalizamos y al extruir vamos a invertir la dirección, pero digámosle que no quiero que quite, sino que agregue material, por ejemplo. Y aquí puedo decidir entonces hasta qué cara quiero que llegue. Entonces podría darle hasta este to y puedo decirle que quiero que lo extruya hasta esta cara. O otra vez vamos al to y le digo que extruya hasta esta cara de aquí. Entonces va a agregar material hasta esa cara. O otra vez hasta esta cara de aquí y vemos que extruye hasta esa cara. Entonces son las opciones que me ofrece ese loft para poder determinar la distancia de ese loft, sigo insistiendo con el loft, esa extrusión para determinar la distancia de extrusión, que no sea por valor, sino como referencia, utilizando como referencia a distintas caras del mismo objeto. Bien, eso era lo que había hecho falta en la grabación. Con esto ya ahora sí finalizamos y los espero en la próxima sesión.